Polonia vuelve a encender las alarmas en la frontera oriental de la OTAN. Las autoridades polacas aseguran que los restos hallados tras una explosión cerca de Ucrania apuntan a un misil ruso en plena oleada de ataques de Moscú. El incidente reabre el debate sobre la seguridad del espacio aéreo aliado. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Polonia acusa a Rusia de estar detrás del misil que impactó en su territorio durante una nueva ofensiva masiva contra Ucrania. El proyectil dejó un cráter de 10 metros y ha provocado una investigación militar para esclarecer los hechos. España cierra la frontera de la ciudad española de Melilla con Marruecos tras el intento de entrada de cientos de migrantes. Este jueves, miles de personas, de hecho, han cruzado de forma ilegal desde Marruecos a otro enclave español, es el de Ceuta, agravando así la crisis de gestión migratoria. Al menos 15 personas murieron al intentar llegar a nado y más efectivos de las Fuerzas Armadas españolas han sido desplegadas para reforzar las labores de seguridad. Unas 140.000 personas regresan poco a poco a sus hogares tras uno de los mayores incendios registrados en Francia. Mientras, Grecia sigue combatiendo una oleada de fuegos con 3 bomberos fallecidos y España ha rebajado la emergencia en Madrid y Ávila. Portugal y Turquía también son países que luchan contra más de un centenar de incendios. La guerra en Ucrania vuelve a cruzar fronteras. Polonia investiga el impacto de un presunto misil ruso en su territorio mientras la OTAN promete proteger cada centímetro de su espacio aliado. Todo ello tras una nueva oleada de ataques masivos de Rusia contra Ucrania que dejó al menos 8 muertos. Un artefacto explota en un campo del este de Polonia a menos de 100 kilómetros de la frontera ucraniana. Deja un cráter de 10 metros de diámetro y restos esparcidos por los alrededores. El ejército polaco dice que el objeto penetró en su espacio aéreo a primera hora de la mañana. Para los habitantes de los municipios cercanos a la frontera ucraniana, esta no fue una noche cualquiera. Me levanté y me fui al balcón. No sabía qué pasaba. Las sirenas iban y venían. Sonaba como un avión sobrevolando nuestras casas. En un primer momento, el primer ministro dijo que el objeto caído parecía ser un misil ruso, algo que las autoridades polacas confirmaron posteriormente. Según los expertos militares, la mayoría de las evidencias, incluidos los fragmentos encontrados, apuntan a un misil ruso Kh-101. Se trata de un misil de crucero, por supuesto uno capaz de transportar cargas útiles. También es muy probable que se produjera una explosión. El tamaño del cráter, de aproximadamente 10 metros de diámetro y hasta 5 metros de profundidad o incluso más, demuestra que se trató de un incidente muy grave. El suceso tuvo lugar durante el potente ataque ruso con misiles y drones sobre Ucrania durante la madrugada. Se registraron explosiones desde Kiev hasta el oeste del país. Al menos 8 civiles perdieron la vida y decenas resultaron heridos. Ucrania dice que Rusia lanzó 74 misiles y 284 drones durante toda la noche. Nueva vulneración del espacio aéreo de un país miembro de la OTAN. Vamos a Tallinn y saludamos al periodista especializado en Rusia, Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué más sabemos sobre este tipo de misil y qué importancia tiene confirmar oficialmente su origen? Bueno, si se trata de un misil Kh-101, es un misil reservado a objetivos de alto valor estratégico, de alto valor militar, como los que se ha utilizado precisamente esta jornada Rusia contra el oeste ucraniano. Es un misil que se lanza desde aviones bombarderos, que tiene un alcance muy elevado de hasta 5.500 kilómetros y que puede portar cargas de 400 kilos. Estamos hablando de un misil balístico realmente impresionante, utilizado para ataques, para un misil de crucero, perdón, utilizado para ataques muy importantes. La trayectoria y la hora y el tipo de artefacto indica que sería un misil ruso, pero como los propios polacos dicen, habría que esperar a que el informe final lo verifique. ¿Y por qué es importante verificarlo? Porque así se podrá exigir a Rusia responsabilidades por haber golpeado Polonia, un país de la OTAN. ¿Podría tratarse de un desvío accidental durante todos esos ataques contra Ucrania, visto que el misil cayó muy cerca de ese país, o responde a otro tipo de estrategia rusa? ¿Qué crees?
Yo creo que en este caso se trata de un incidente aislado y accidental. Si miramos la trayectoria de los misiles, coinciden con el ataque de hoy, el tipo de misil coincide con el ataque de hoy y no es la primera vez que Polonia es golpeada. Es verdad que había sido golpeada anteriormente por drones, no por misiles de este calibre, pero sí que podía tratarse de un error de fabricación, quizás interceptado por la guerra electrónica ucraniana o incluso golpeado por algún sistema de defensa aérea que hubiese hecho que este misil pues saliese de su ruta planeada. No parece un ataque intencionado contra Polonia. Si hubiera sido así, hubieran elegido otro tipo de objetivo, aunque hay que decir que incluso un ataque de estas características accidental permite a Rusia entender muchas cosas, entender cuál es la capacidad de respuesta polaca, cuán rápido y cómo interceptan, si es que lo hacen, este tipo de misiles. De este tipo de incidentes Rusia también aprende mucho. Estábamos viendo imágenes de Ucrania y es que más allá de este incidente, Rusia, como sabemos, lanzó decenas de misiles, cientos de drones contra Ucrania. ¿Qué nos dice esta ofensiva que ya la anunciaba anoche también el presidente ucraniano Zelensky? ¿Qué nos dice esta ofensiva, Ricardo, sobre la estrategia militar actual del Kremlin? Pues nos dice que el frente está totalmente embarrado, atascado y que lo que le queda a Rusia, también lo que le queda a Ucrania, es golpear en el interior. Lo que pasa es que Rusia tiene mucho más músculo militar y puede planear este tipo de golpes combinados de misiles de crucero, misiles balísticos y centenares de drones para saturar las defensas aéreas ucranianas y, sobre todo, muy importante en el plan de Rusia, es gastar esos misiles Patriot de los que Ucrania ya dispone de muy pocas unidades. Es gastar la capacidad defensiva ucraniana y también, de paso, gastar la resistencia del propio pueblo ucraniano más de 4 años después de iniciada la guerra. Pero, insisto, aquí lo principal es que ni Rusia ni Ucrania tienen ahora mismo capacidad de hacer grandes avances en el frente y a los dos les queda esta estrategia de golpear en profundidad en el campo del enemigo. Ricardo Marquina, como siempre, un placer. Muchísimas gracias en Tallinn. Un gusto. Hablamos de otra crisis. España ha anunciado hoy el cierre de su frontera con Marruecos en la ciudad española de Melilla. La medida responde a que cientos de menores han estado cruzando por mar el límite entre Marruecos y esos dos enclaves españoles que están rodeados por territorio marroquí, son Ceuta y Melilla. El gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado al ejército para reforzar la seguridad en la zona. Las llegadas a Ceuta, sobre todo, han crecido exponencialmente desde que el Tribunal Supremo Español prohibiera devolver en caliente a quienes entren nadando. La situación se está convirtiendo en una verdadera crisis de gestión humanitaria y recuerda a lo que ocurrió en 2021 cuando 5.000 personas cruzaron en tan solo un día sin que las autoridades marroquíes opusieran resistencia. Los enclaves españoles son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África. Ante el ingreso de centenares de migrantes, el gobierno de Giorgia Meloni en Italia amenazó con cerrar el espacio Schengen de libre tránsito con España. El gobierno de Pedro Sánchez convocó al embajador de Italia en Madrid como reacción por esas declaraciones y tildó la amenaza de demagogia. España moviliza, pues, al ejército para hacer frente a la crisis. Colas de kilómetros de miles de personas aguardan además en la parte de Marruecos para cruzar la frontera. Saludamos en Madrid al doctor en Ciencias Políticas y experto en migración, Augusto Del Kader Palacios. Señor Del Kader, bienvenido. ¿En qué se diferencia esta situación de la crisis de mayo de 2021 cuando entraron más de 5.000 personas en tan solo un día? Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que la principal diferencia de esta situación respecto de la de 2021, yo diría que es el contexto político, ¿no?, en el que se están desarrollando los acontecimientos. En 2021 entraron efectivamente en torno a 10.000 personas en apenas 2 días. Y bueno, la interpretación mayoritaria, ¿no?, de por qué sucedió aquello, pues tenía sobre todo que ver con la idea de que Marruecos estaba haciendo una represalia, ¿no?, contra España por el hecho de que España hubiese acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, porque estaba enfermo de COVID, ¿no? Es decir, aquel acontecimiento tuvo una base relacionada con una cuestión diplomática, ¿no?, y de tensión política entre España y Marruecos. En realidad, en este momento, a priori, las relaciones bilaterales pasan por un momento mejor que el año 2021, por tanto,
las primeras interpretaciones no estarían relacionadas de las causas de esto como una forma, digamos, de presión de Marruecos contra España por una crisis política, ¿no? Probablemente tenga más que ver con otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿no cree que pueda provocar esta vez este episodio una nueva crisis diplomática entre España y Marruecos? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la Unión Europea a través de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas? Bueno, el papel de Frontex en realidad es un papel fundamentalmente de apoyo, ¿no? Frontex no tiene competencias, digamos, en materia migratoria y fronteriza. Esas competencias las comparte los Estados miembros con la Unión Europea, pero las decisiones finales en este sentido y las autorizaciones de los operativos en frontera los deciden los países, ¿no? No puede sustituir a las autoridades españolas, no puede decidir las devoluciones que se hacen, las concesiones de asilo y este tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, el papel de Frontex es exclusivamente de apoyo operativo a las autoridades españolas, en este caso. Señor Del Kader, mirando las próximas horas, ¿cuál es la principal preocupación de las autoridades españolas? ¿Qué cree? ¿La seguridad, la gestión humanitaria o evitar que continúen esas entradas masivas? Bueno, en el corto plazo, teniendo en cuenta la movilización, digamos, de efectivos, ¿no?, del ejército y también la visita programada del presidente de España, Pedro Sánchez, a Ceuta mañana junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pues evidentemente hace pensar que la prioridad va a estar orientada básicamente a evitar nuevas entradas, ¿no? Nuevas entradas irregulares por el paso del Tarajal. Pero evidentemente también hay otros debates sobre la mesa que han sido puestos, por ejemplo, por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relacionadas, digamos, con los déficits en lo que llamamos la infraestructura de acogida, ¿no?, en el caso de Ceuta, es decir, el número de plazas de los centros de internamiento, el número de personal, digamos, de apoyo para esa primera acogida de las personas que llegan, pues tiene también evidentemente una parte importante en la gestión de esta situación, que yo más que crisis migratoria creo que deberíamos llamar crisis de gestión migratoria en todo caso, ¿no? Porque al final la problemática viene relacionada con las capacidades de acogida, con la infraestructura de acogida que tiene el Estado receptor, ¿no? Augusto Del Kader Palacios, doctor en Ciencias Políticas y experto en migración, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Seguimos en España, donde se ha puesto fin a la emergencia nacional declarada la semana pasada. En la región de Castilla y León, el incendio de Ávila ya se ha estabilizado tras quemar más de 50.000 hectáreas. Sin embargo, otros 8 incendios siguen activos en las provincias de Zamora y León, al noroeste de Madrid. En Portugal, el incendio que arrasa al norte del país evoluciona favorablemente este jueves gracias a una mejoría de la meteorología y el aumento de la humedad. Mientras, en la isla griega de Creta, el fuego declarado el miércoles sigue sin control y amenaza a otras 3 localidades. En Francia, que enfrentó uno de los peores incendios en su historia, al menos 140.000 personas van regresando a sus casas en el departamento de Gironda tras mejorar la situación provocada por el incendio que arrasó 42.000 hectáreas, que equivale a casi 4 veces la superficie de París. Cierta estabilización, pues en Francia, tras el mayor incendio registrado en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Diana Jayón en París. Diana, ¿cómo se está desarrollando el regreso de, como comentamos, más de 100.000 evacuados y qué se encuentran al volver? ¿Cuál es el ambiente que se vive en las zonas afectadas? Hola, ¿qué tal? Pues se está realizando con muchísimo cuidado y sobre todo con mucha prudencia, porque es importante recordar que aún estamos en la 4ª ola canicular de este verano. La alta temperatura, la más alta de estos días, se registró justamente el día de ayer, que fue un día tan difícil para el cuerpo de bomberos, para todos los efectivos, tratar de controlar pues estos brotes de llamas. Llegaron a más de 42 grados centígrados. Hoy la temperatura bajó sobre los 30 grados, por eso se tiene que tener cuidado porque aún hay bastante terreno que está aún muy caliente y sobre todo la superficie, y sobre todo porque muchas personas están regresando a su casa pero sin saber en qué estado están las mismas. Algunas desafortunadamente no las encontrarán y otros pues encontrarán sus casas quizás en un pésimo estado después de hacer la lucha contra este fuego tan intenso. Así que ha sido una situación devastadora la del día de hoy y un escenario para algunos ya de alivio, pero para otros muy triste. Sentimientos encontrados, claro que sí. Las autoridades dicen, Diana, que el incendio está estabilizado pero no perimetrado. ¿Qué riesgos siguen preocupando ahora mismo a los equipos de emergencia?
Sí, exactamente. Aún no se logra tener el incendio en un perímetro, es decir, que aunque está controlado y bien dicho, bajo un poco de control de los bomberos, puede extenderse en cualquier momento y esto, repito, se debe mucho al comportamiento climático de los próximos días, de las próximas horas. Entre más suba la temperatura, pues obviamente más posibilidades hay de que estos incendios se sigan expandiendo y sigan tomando fuerza. Sin embargo, se espera que esta noche la temperatura baje y el día de mañana se llegue a una temperatura que esté debajo de los 30 grados y esto, por supuesto, sea un alivio para el terreno que se está viendo fuertemente afectado. Gracias, Diana. Jayón, en París. Aumenta la tensión en Oriente Medio. Irán asegura haber destruido 3 cazas F-35 de Estados Unidos y haber dañado otros 3 en un ataque con misiles en una base aérea de Jordania. Teherán afirma que murieron varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento enemigos. Hasta ahora ni Washington ni Amán han reportado fallecidos por este ataque. El ejército estadounidense confirma que lanzó una intensa oleada de bombardeos contra Irán durante la noche y en respuesta a esos lanzamientos de misiles contra sus propias fuerzas en la región. La televisión estatal iraní difundió imágenes de lo que, según afirma, son las secuelas de un ataque en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Hormuz. Como consecuencia de todo esto, los enfrentamientos en Oriente Medio siguen extendiéndose. Egipto, por ejemplo, confirmó que el incendio ocurrido en el puerto de Damietta fue provocado por un ataque con drones. Kuwait denuncia la muerte de una persona este jueves en un ataque atribuido a Irán contra una empresa china. La escalada empaña las esperanzas de que se restablezca la normalidad en el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz, por el que pasaba aproximadamente el 20% del petróleo que se exporta al mundo entero. Irán ha rechazado una propuesta de Omán para gestionar conjuntamente el tráfico a través de esa vía. Los hutíes de Yemen también amenazan con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al Mar Rojo, otra ruta comercial crucial de Oriente Medio. Y vamos ya con la actualidad económica y Rosa. Bienvenida, Rosa, y tenemos más reacciones a esa posible privatización del Mundial de Fútbol. Así es, hablamos del negocio del fútbol y de un asunto que está causando muchísimo revuelo. Europa y América plantan cara a Gianni Infantino. La UEFA y la CONCACAF amenazan con boicotear las competiciones de la FIFA si prosperan los planes del presidente del organismo de abrir el Mundial a inversores privados y ampliar el torneo a 64 selecciones. ¿Está en riesgo la unidad del fútbol mundial? Al defender su plan de ofrecer parte de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo describió como una oportunidad de oro. Más ganancias distribuidas entre los miembros de la asociación significan más inversiones en mejores canchas, selecciones nacionales más fuertes y más oportunidades para niñas y niños en todo el mundo. Infantino puso plazo hasta el 19 de septiembre para que las 211 asociaciones miembros de la FIFA apoyen su idea, prometiéndoles ganancias millonarias. La Asociación Europea de Fútbol, UEFA, lidera la oposición al plan Infantino. Sus selecciones protagonizaron el último mundial. Ahora amenazan con sabotear cualquier competición si avanza el plan del presidente de la FIFA. El presidente de la Asociación Alemana dice que el proyecto fracasará sin el apoyo de la Federación Europea. Abrir el Mundial de la FIFA a inversores privados envía un pésimo mensaje. El fútbol depende de la aceptación y aval de la sociedad. No debemos permitir que se convierta en un juguete para los inversores. Sin embargo, asociaciones más pequeñas podrían verse tentadas por la posibilidad de obtener más fondos para mejorar sus instalaciones. El máximo responsable de la Confederación Africana de Fútbol ha instado a sus miembros a considerar la propuesta. Las asociaciones de Asia y América del Norte y Central expresaron su malestar por la falta de transparencia, pero no han rechazado la idea. El plan de Infantino incluye a la familia Trump. Un potencial inversor en el Mundial sería Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense. Los medios estadounidenses dicen que Trump podría postular a Infantino como futuro secretario general de la ONU. No sé si lo han discutido. No estuve presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan seguido y que el presidente tiene mucho respeto por Gianni y lo que ha hecho con la FIFA.
Otros le tienen menos respeto. Muchos aficionados temen que el último mundial, con su interferencia política y las pausas publicitarias, haya marcado el inicio de una era del fútbol controlado por los negocios. Y vamos a conversar sobre este rechazo de la UEFA y la CONCACAF a los planes de Infantino. Para ello nos acompaña desde Londres Marcela Mora y Araujo, periodista especializada en fútbol. Marcela, muchísimas gracias por atendernos. No, un placer, gracias. Infantino defiende que la entrada de inversores privados permitirá repartir más dinero entre las federaciones. ¿Por qué la UEFA y la CONCACAF se oponen con tanta firmeza a un plan que en principio supondría más ingresos? Bueno, creo que hay varias partes para entender lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado hay un tire y afloje político importante entre UEFA y FIFA. UEFA es muy importante económicamente también. O sea, la amenaza de UEFA de retirar sus equipos de cualquier evento es un problema, disminuiría muchísimo el ingreso. Por el otro, hay un rechazo de varias asociaciones y federaciones. CONCACAF se ha acoplado a esto por la manera en que Infantino hizo este anuncio, digamos, no respetando protocolos, no consultando con el Consejo de FIFA y con los miembros, un poco que se enteraron casi leyendo redes. Y por el otro lado hay una verdadera postura financiera, digamos, seria, que está desglosando los números y tratando de entender de dónde sale. Infantino dice, bueno, 20 millones para cada asociación ahora y quizás 20 más o 40 de aquí a fin de año. Como anticipo, bueno, si uno es serio, digamos, la gobernancia de FIFA se dedica a distribuir dinero en todas estas asociaciones. Marcela, el mandato de lo que él dice. Sí, y hablando de números, la FIFA se financia con las ganancias de los derechos de transmisión, patrocinadores y la venta de entradas, y eso se traduce en miles de millones de dólares. ¿Por qué entonces esa necesidad de abrirse a la inversión privada? Bueno, esa es la gran pregunta. En parte es... Gianni Infantino está de cara a una elección y si él le ofrece a muchísimas asociaciones pequeñas, países pequeños que tienen un voto, 40 millones de dólares o 20 millones de dólares, por ahí se puede asegurar su voto. Y por el otro, yo creo que estamos tan, digamos, en los talones de este mundial o este Soccer Super Bowl que acaba de suceder en Estados Unidos, que fue realmente... impresionante desde el punto de vista comercial y mercantil, o sea, generó muchísimo más dinero que cualquier mundial anterior, y se ve que Trump y Infantino están desarrollando esta amistad o sociedad con JP Morgan, también como señalan la pantalla en este momento, y es el momento justo, digamos, mientras la plancha está caliente, como se diría en inglés, es actuar ya. Y aparece, Marcela, un nombre vinculado a Trump, Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, el yerno del presidente, lideraría el grupo de inversores privados. Se teme que Trump pueda acabar controlando el Mundial. Sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Como que Trump, sin entender mucho de fútbol, como él dice, probó el dulce y le gustó. Ha visto que recauda mucho dinero, que generó un clima de fiesta y de excitación. Y bueno, y su familia está siempre ahí metida. No sabemos exactamente hasta dónde es Trump y hasta dónde es el yerno. Se vende el fútbol, veremos cómo continúa esto. Muchísimas gracias, Marcela, por darnos tu punto de vista. Saludos. Muchas gracias. Vamos con más noticias de la región, de América Latina, Ana. Eso es. Más de un mes después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, organizaciones humanitarias, voluntarios y miembros de la diáspora en México siguen preparando nuevas misiones médicas para recaudar fondos y crear redes de apoyo. La ayuda internacional sigue movilizándose más de un mes después de que 2 terremotos sacudieran Venezuela. Gabriel Sánchez coordina desde Ciudad de México la segunda misión de la organización humanitaria Medical Impact. Profesionales de la salud y voluntarios clasifican medicamentos y organizan el material que envían para dar continuidad a la atención médica. Ahorita justamente nos estamos preparando para la segunda intervención que vamos a tener en Venezuela. Vamos a hacer una intervención un poco más grande que la primera y con la evaluación que tuvimos de la primera intervención agregamos algunos servicios que vimos que se necesitaban, como psicología y terapia física. Adicional a esto, pues va al área de medicina y de enfermería. La misión reúne a 14 profesionales mexicanos para trabajar junto al equipo de Medical Impact Colombia, tanto en La Guaira, una de las zonas más afectadas, como en distintos albergues, donde hay muchas familias desplazadas.
La intención en esto es dar esta atención de primer nivel para no saturar los primeros servicios que tienen de segundo nivel o incluso tercer nivel. Entonces, si nosotros atendemos a las personas en este momento antes de que escalen a un segundo o tercer nivel, pues es como la contribución que vamos a hacer para evitar que se saturen más los servicios de salud. Pero la respuesta no proviene solo de organizaciones especializadas. Desde su casa, sin oficinas ni apoyo institucional, Glenda López y 2 amigos transfieren donativos de México a Venezuela, sorteando una compleja cadena de logística a través de familiares y personas de confianza. Había mucha gente que estaba esperando ayuda y estaba tardando demasiado. Y los que estamos en la diáspora estamos desde hace mucho tiempo acostumbrados a mandar dinero a Venezuela. Entonces es como que sabemos de qué manera puedes hacer llegar más rápido el dinero. Eso fue lo que nos motivó, ver la efectividad de que el dinero que se les daba era recibido y utilizado de la manera más rápida. Bueno, entonces, coordinar los... Una vez en Venezuela, ese dinero se transforma en medicamentos, equipos o suministros que adquieren directamente quienes conocen las necesidades sobre el terreno, desde pacientes a hospitales o brigadas de rescate. Tenemos casos muy puntuales que nos han llenado de mucho orgullo y nos han dado mucho ánimo, y es, por ejemplo, ver cómo solo de una ayuda ciudadana se puede activar a una brigada de rescate como los bomberos universitarios, que son voluntarios, por ejemplo. Les habilitamos como 5 motos que estaban completamente paralizadas porque ninguna prendía literal. La labor de Glenda, Juan Pablo y Gustavo no termina en casa. Una parte de los donativos que gestionan proviene de iniciativas culturales como este evento que organiza la también venezolana Mariana Maduro. Lo que nos donaron de equipo pueden ser $500,000 de pesos. Estamos casi 100 personas trabajando pro bono, desde ingenieros, todo. El Salón Los Ángeles nos regaló el salón. 6 horas de música de distintas latitudes con el objetivo de recaudar más de $15,000 de ayuda para Venezuela, gracias al esfuerzo colectivo. Esta diáspora que vive fuera de Venezuela, si no hubiera caído en lugares como México y no hubiéramos crecido en lugares como México, no tendríamos recursos para mandar a la casa. Es muy importante para mí que toda la gente a la que le pedí apoyo esté muy consciente de que si algún día a ellos les falta apoyo, nosotros vamos a estar ahí. Pese a la tristeza, hoy todo apoyo se celebra para sostener una recuperación que para miles de familias venezolanas apenas comienza. Con esta maravillosa labor nos despedimos, no sin antes recordarles que este y otros contenidos los encuentran también en nuestros canales de redes sociales y en nuestra página web www.w.com. En nombre de todo el equipo, feliz jueves donde quiera que estén. Gracias por su atención.